Blockchain, metaverse, así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver market a la vista y yo sin internet. NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible. Crucé la última frontera. Los bancos ya fueron, rompe la barrera. Crucé la última frontera. Tener menos claves, al menos quisiera. Oh, Crucé la última frontera. de mares flotando en la carretera. Una nueva edición de La Última Frontera. El día de hoy Santiago no va a estar, voy a estar yo conduciendo el programa. Es todo un plan maestro que tengo yo, pero se los contaré después. Hoy, gracias, hoy nos acompaña Juli Chulkin, acá periodista y también autora del tema nuestro que tenemos. ¿Cómo estás, Juli? Del jingle, Sí. del tan famoso y tan reclamado jingle que tenemos. Te digo que estoy para en algún momento, te lo ofrezco ahora, Sí. venir a tocarlo en vivo Ah, con pero Charlie encanta. Valerio, Lean Aspis, con quien lo hicimos. Sí. Estamos para eso. Mirá, estaría buenísimo. Y ¿saben qué? La gente que tiene el POAP, que tuvimos el POAP para el último evento que hicimos, Sí. van a ser los primeros en poder estar. También Está. estamos acá con Agustín Huertas, Buenas, Senior ¿qué Vice tal? President of Digital Innovation de Globant. Sí, ¿Lo dije bien? Título actual, a futuro cambio. Nada, esas Claro, cosas cambia todo el suceden. tiempo, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, hoy con ellos dos, la idea es hablar puntualmente lo que es a lo que se dedica Agustín acá, que es la computación cuántica. Juli me va a acompañar en las preguntas tan difíciles que vamos a tener que hacer. Y creo que Justo Santi Siri, el programador, se justo y no está. Qué borró. casualidad, ¿no? Se borró, Qué se borró. casualidad. Pero bueno, El que sabe, sabe. el que sabe, Y deja un reemplazo. el que sabe irse. Y bueno, a mí la realidad es que me copa mucho tener esta conversación porque lo más probable es que aprenda mucho y espero Esperemos. que podamos también compartir esto con todos los oyentes. Así que sin mucho preámbulo voy Dale. a ir a la primera pregunta de todas. ¿Qué es la computación cuántica? ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, a ver, primero entendamos que las computadoras ahora no son cuánticas. ¿Y qué quiere decir que algún día las computadoras sean cuánticas? Bueno, que se van a basar en los principios de la física cuántica, que es una rama de la física, que tiene reglas o que en realidad aprendimos a observando que se comporta distinto de la física de todos los días, la newtoniana, todos estos trabalenguas hermosos tienen la física. Que si por ejemplo yo agarro una pelotita y la tiro acá contra esta mesa va a rebotar y siempre va a suceder eso, pero cuando nos vamos al mundo de las partículas subatómicas y demás, yo puedo tirar la pelotita acá y a veces va a rebotar y otra vez se va a seguir de largo. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero sí sabemos que eso pasa. Entonces Ok. nos podemos aprovechar de esas reglas. Y hoy lo que nos sucede es que la física que rige nuestros dispositivos y que se basa en la electrónica y demás, estamos llegando al límite de lo que podemos hacer con eso, ¿no? Ayer Apple, y vos mostrabas la nota Sí. porque yo no la había llegado a leer, el detalle técnico, mostraban que lanzan un procesador nuevo que es de 3 nanómetros. Ujú. Nanómetro, unidad de medida muy chiquita, necesito microscopio y demás, no me van a alcanzar ni los anteojos. Lo siguiente, que es lo más chico que hoy ya podemos empezar a pensar y construir procesadores, son 2 nanómetros. Ok. Si bajamos de eso, vamos a 1,98 nanómetros, estamos jodidos, porque ahí ya empieza la física cuántica. Ok. Y cambian las reglas del juego para todo. Todo hace un tiempo ya se empezó a trabajar en este mundo en el que
las unidades con las que medimos la información y demás, tradicionalmente los llamamos bits, que son ceros y unos y tienen que ver con el paso o no paso de energía eléctrica en un determinado lugar y qué sé yo. No opera de esa forma. Hablamos de qubits o quantum bits, que no sé cuánta gente de los que nos esté escuchando en este momento va a conocer la paradoja de Schrödinger, pero tiene mucho que ver con eso, La ¿no? paradoja de Schrödinger es la que dice que un gato en una caja con una carga de uranio, ¿es? Sí, una carga radioactiva. Una carga radioactiva está viva y muerta al mismo tiempo, Claro. hasta que lo abrís. Tiene Pero una hasta que caja, la abrís, es una caja que tiene una carga radioactiva y tiene un componente que tiene veneno y que ese componente de veneno se va a romper en algún momento cuando se mida una variación en esa carga atómica, ¿no? Ok. El tema es que la caja está cerrada y vos no sabés cómo está el gato. Entonces, en la paradoja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo porque vos no sabés el estado. Ahora vos lo abrís y ves al gato o vivo o muerto, muerto, pobrecito, claro. ¿no? Eso, que parece tan básico como explicación, en realidad es lo que nos pasa con los qubits y con la computación A cuántica. ver, O sea, ¿cómo es eso? los qubits tienen la posibilidad de ser 0 y 1 a la vez. Los podemos pensar como si fueran una esfera, igual que el planeta Tierra, donde el 0 es un polo y el 1 es otro polo. Como ¿no? en la computación clásica, digamos, como Claro. el sistema binario. Ahí Bien. representamos nuestro típico sistema binario. Ahora, nosotros medimos una posición de esas partículas dentro de esa esfera y entonces tienen una probabilidad de estar más cerca del 0 o más cerca de estar del 1. ¿Sí? Y esas probabilidades hacen que nosotros podamos representar mucha más información. Porque antes 0 1 es o está o no está. Y acá es, bueno, está dentro de este rango de tolerancia o dentro de este otro. Y todas esas variables las podemos usar para representar información más compleja. Entonces son como el gato de Schrödinger. Puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Puede estar en 0 o en 1 al mismo tiempo. Pero como en la paradoja de Schrödinger, algo que nos pasa es cuando los queremos medir, lo alteramos. O pasó a estar en 0, o pasó a estar en 1, o está en un estado distinto entre 0 y 1 que el que tenía antes de que lo midiéramos. Y eso es súper complicado, porque vos imaginate que si querés hacer un cálculo en secuencia de algo, necesitas de cómo venía estando todo previamente. Y si cada vez que vos vas a medir lo vas a afectar, la cosa se pone compleja, ¿no? Entonces, ¿cómo? Si vos hay una especie de superposición de posibilidades constante, ¿no? Y de probabilidades dentro de cada decisión que hay, ¿no? Ante esa superposición, ¿cómo realmente se toma una decisión y cómo podés, de alguna manera, prever el resultado de una operación computacional? Bueno, ahí es donde la computación cuántica depende de un montón de mecanismos estadísticos y también nos aprovechamos de otros principios que tiene la computación cuántica. Hay uno que se llama de entrelazamiento, que permite que, bueno, dos partículas cuánticas estén alineadas en su comportamiento, ¿no? Entonces yo podría leer una y afectarla tratando de evitar que la otra se modifique, ¿no? Tratando de mantener esta estable y que la otra se realinee rápido. Okay. Eso, por ejemplo, es algo que va a habilitar y que hoy se está estudiando para habilitar lo que son, porque acá siempre hablamos de las computadoras, pero hoy todos trabajamos en un mundo donde las computadoras, los dispositivos que están conectados a redes, ¿no? Intercambiamos información continuamente que también se basan en los ceros y unos, en el paso de electricidad o de modificaciones de ondas de luz, no importa, pero al fin y al cabo siempre nos basamos en lógica booleana, ceros y unos. Sí. Ahora, yo tengo que transmitir un dato cuántico. No lo puedo llevar al mundo de los ceros y unos porque necesito un vagón de ceros y unos para tratar de expresar eso. Sí. Entonces pierdo un montón de capacidad. Tengo que crear redes cuánticas. Otra vez tengo el mismo problema. ¿Cómo hago para mandar la información de una partícula sin que se pierda en el tiempo, sin afectarla, sin alterarla? Y ahí, justamente estos principios de entrelazamiento son los que hoy nos permitirían empezar a tener como si fueran repetidores. Mando dos partículas entrelazadas, van a un repetidor, mando una para que se lea y tengo la otra como parámetro de referencia para continuar. Okay. Agus, y todo eso en la foto de Instagram, ¿no? Sí. Es como una imagen. Yo me acuerdo hace 5 años, la imagen de la computadora cuántica de IBM en ese momento, hace 6 años, en realidad era 2017, Sí. como fueron los primeros que empezaron a hablar de esto e incursionar. Es como una imagen creada por Midjourney, porque son infraestructuras con luces, ¿no? Es como algo muy grandote. Es que, ¿Cómo aparte, es eso? Pensemos lo siguiente, una computadora cuántica en realidad está compuesta de dos partes, ¿no? Por un lado vos tenés lo que típicamente vemos que es como una especie de racimo hacia abajo lleno de cablecitos y de unos círculos de cobre y qué sé yo.
A mí me gusta, creo que es la de Google, que está tapada de roja, porque me hace acordar al Joker en sus inicios, cuando era Red Hood. Nada, perdón, es mi otro costado de fanatismo. Me hace pensar en eso, son entonces, así los programas me de encanta, entonces esa me gusta por eso estéticamente. Pero después, eso era lo que todos te muestran. Del otro lado, después hay un bicharraco gigante, que Sí. es un rack enorme, lleno de cables también, que es el que en realidad está recibiendo todas las mediciones que se hicieron en el otro espacio Sí. y ejecutando operaciones en base a eso. Que es para poder entender todo lo que pasa. Y además hay sistemas de control, por ejemplo, para la refrigeración, porque no se puede perder refrigeración. Todo esto funciona con unos materiales que se llaman superconductores, que tienen que trabajar a prácticamente el cero absoluto, que es menos 273 grados Kelvin. ¿Eso cómo se logra? Porque hubo mucho ruido hace no tanto en Twitter de que había aparecido el LK99, un material hermoso. superconductor Sí. que A temperatura ambiente. A temperatura ambiente, claro. ¿Eso sería como un prerequisito para que toda la computación cuántica llegue a casa? Claro, mira, Sí. si eso pasa, probablemente, no voy a decir que todo lo que vamos a decir hoy, pero hay muchas cosas que van a pasar a ser pavadas. ¿Por qué digo eso? Porque hoy vamos a hablar, por ejemplo, de cuestiones como que toda esta complejidad que yo les estoy expresando hace que no vayamos a tener una computadora cuántica en nuestros celulares en el futuro inmediato. No Pero es como porque- Clementina, ponele. Claro, ¿no? exactamente. No es Pero que en 10 años vamos a tener una en casa. Ok. Tal cual. ¿Pero por qué? Clementina es buenísimo. Porque justamente necesitamos mantenerlo a temperatura bajo cero. Sí. Necesitamos un material ultra especial, superconductor. Necesitamos todas estas unidades de control. Pasamos a tener un material conductor a temperatura, o sea, superconductor a temperatura ambiente, y muchas de esas barreras empiezan a desaparecer. Claro. Las reglas del mundo cuántico, que todavía nos complican, no. Pero nos permitiría escalar mucho más rápido la tecnología que lo que tenemos hoy. Porque obviamente es un esfuerzo de ingeniería enorme lograr tener procesadores con más cantidad de qubits posibles, refrigerados, medibles y demás. Y todo esto, eso como que un poco lo afectaría, lo cambiaría. Entonces sería súper interesante. El LK99 fallaba en muchas cosas y es parte de lo que entiendan de las complejidades que implica este mundo. El LK99 al final, cuando se revisó más en profundidad el paper y demás, lo que se habían dado cuenta era que al tamaño en el que se estaba operando, por ejemplo, es muy sensible cada sensor y se puede quemar y darte una Ok. lectura errónea que no te des cuenta. Ok, Y un poco lo que decían es, acá me parece que en realidad lo que les pasó es que el material que usaron para hacer las mediciones en realidad interfirió con otra cosa y entonces le dio lecturas de materiales superconductores, cuando no lo eran. Ok, entonces LK99 no era superconductor. No era un Afuera. superconductor, Fue todo un- lamentablemente no era Fue todo superconductor. un bolo, como dicen los españoles, un bolo de Twitter. Sí, a ver, en realidad fue un paper científico presentado que, a ver, le pasa muchas veces, no sabemos que los papers científicos suelen pasar por todo un proceso de peer review y nosotros Sí. pensamos que todo lo que se escribe en ciencia es un paper y ya está. O sea, Ah. alguien lo dijo y ya está. Perdón, hablando de papers, Sí. hoy es 15 años del paper de Bitcoin. Era un paréntesis que quería, cumple 15 años, me hiciste acordar, Bien. lo quería avisar. Excelente. No quería dejar Muy de bueno. mencionar el cumple de 15. Y es Halloween también. Fíjate qué casualidad. Tendríamos que haber venido vestidos. ¿Cómo? Tendríamos que Nada, haber ¿eh? venido Disfrazado de Bitcoin. Ni un Disfrazado de Bitcoin, sí. Uno podía ser de Bitcoin, el otro de Dogecoin y otro de Ethereum y estábamos Sí. más o menos. Bueno, también cripto tiene algo que ver con el mundo Sí, quantum. hay Ahora un después par de podemos cosas, también ¿no? charlar Sí. de eso. Pero bueno, los papers científicos pasan de revisión y ese se publicó y faltaba que se hiciera el peer review. Y cuando se hizo el peer review, pobrecito paper no resistió el análisis. Lo que sí pasó fue que ni bien la gente lo empezó a detectar como paper, bueno, el mundo interconectado en el que vivimos, obviamente se volvió noticia, todo el mundo estaba hablando. Y iba a ser un súper notición si se da. Desafortunadamente no lo fue. Pero volviendo a todo lo que estábamos charlando antes de Quantum, todas estas cosas hacen que nosotros podamos hablar de, bueno, podemos medir qubits y cuántos qubits podemos medir implica también la capacidad de representar información que tenemos. Pero hay un par de factores también vinculados a la computación cuántica que a lo mejor no discutimos tanto. ¿Cuáles? ¿no? Y yo les decía, che, cuando vos lees, púmate, se rompe el estado, lo perdés, ¿no? Eso genera errores intencionados en la lectura, pero también son máquinas que son muy susceptibles a otro tipo de ondas electromagnéticas, microondas que pueden haber dando vuelta. Alguien una vez me decía, si vos pudieras ver todas las ondas de radiofrecuencia que están pasando a tu alrededor, probablemente no podrías ver tu mano a más o menos esta distancia. Wow. ¿Sí?
Ese es el mundo en el que vivimos y estas Sí. computadoras son sensibles a eso y no están aisladas de esas situaciones. Entonces, tienen una tasa de error. O sea que el hardware es como más sensible que el software, en realidad. El hardware es súper sensible y eso afecta a cualquier software que vos construyas. Pero no podrías repararlo con un parche de software, entonces. No, de hecho las tasas de errores que tenés en general los procesadores cuánticos tienen como dos métricas siempre que van muy juntas en cada generación. La cantidad de qubits y el error rate que tienen. ¿Sí? Puedo decir que me imagino un kiwi cada vez que dice kiwi. Como que le puedo decir kiwi. Y Como el aparte, qubit, la como el computadora qubit se tiene, representa ¿no? como un círculo, podría ser tranquilamente. La próxima le dibujo un piquito. Digámosle kiwi. La próxima le dibujo un piquito cuando lleguemos a un mundo muy importante que voy a comentar. Pero sobre la tasa de error no hablamos tanto y es súper importante al momento de pensar en, bueno, ¿qué es la supremacía cuántica? ¿No? Porque uno puede decir, pará, pero este ya está midiendo 1000 qubits. O como la semana pasada salió una nota de el año que viene vamos a lanzar la computadora de 1000 qubits. Sí, La ese fue un Atom. press release que se lanzó, que se dijo. La verdad, yo habiendo visto roadmaps de otros fabricantes de procesadores, también están planteando el mismo nivel de cantidad de qubits. Lo que ninguno hace disclosure muy fino es de, bueno, ¿con qué tasa de error? Claro. Hay otras cuestiones más complejas que es, bueno, a diferencia de la computación tradicional donde uno no se mete con el concepto de compuertas, ¿sí? Que es una parte importantísima de la lógica de cómo funciona una computadora tradicional, vos acá cuando programás una computadora cuántica tenés que programar esos circuitos con esas compuertas y la cantidad de compuertas que acepta cada procesador, la profundidad que pueden tener, que es un concepto también medio complejo, esos propios circuitos para procesar son muy relevantes respecto de en qué casos de uso real los podés llevar a que practiquen esas computadoras. Y son especificaciones que en general no son las que más se conversan. Hoy, ¿qué diferencia hay entre la posibilidad computacional que te ofrece una computadora cuántica y una supercomputadora tradicional? O sea, en cuestiones de hechos concretos que puedes hacer. Mirá, a ver, un punto súper interesante de la computación cuántica es que por esta capacidad de representar información tan compleja que tenemos y mismo por cómo funcionan los circuitos cuánticos y qué sé yo, es uno de los casos de uso que mejor va, es todo lo que tiene que ver con descubrimiento de nuevas drogas, análisis de moléculas complejas como la del ADN o desarrollo de lo que se llaman nuevos materiales. ¿Eso es por qué razón? Eso es porque justamente con el armado del circuito cuántico vos podrías representar distintos espacios de cada una de las moléculas y hacer que estos qubits fueran pequeños componentes de esas moléculas y poder afectarlos a todos muy rápido, a grandes velocidades, para alterarlos y obtener distintas evaluaciones. Entonces vos podrías empezar a obtener distintas variantes de una molécula potencial con todas sus características para que vos después las puedas empezar a probar contra tus casos, ¿no? Che, esta molécula, por ejemplo, ¿qué tan efectiva es atacando, no sé, una célula cancerosa, Claro. por ejemplo? Sí, sí. Eso lo vi bastante con AI, que estaban buscando reproducir Es que tipos, ¿no? hoy... Es que las AI notas, en las noticias, los títulos de las noticias son eso. Tomá Gen AI, mira quién Sí. aparece. La computación cuántica. Eso Sí. leía hoy. Que en realidad se complementan más que Sí, se contra. a ver, yo algo que siempre digo es el mundo en el que vamos a vivir a futuro no es que o va a ser la computación cuántica o va a ser otro tipo de computación. Van a ser las dos. Ok. ¿Sí? Sobre todo porque, de vuelta, en la medida que los desafíos que tenemos de la computación cuántica se sigan manteniendo, los celulares no van a operar con computadoras cuánticas. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que entender que las computadoras cuánticas, si bien son muy efectivas para algunos tipos de cálculos, son muy malas para otras. Ahora no me acuerdo el número exacto, pero les voy a dar un ejemplo. Una multiplicación. Me decís, che, pero mi calculadora que tiene 25 años y que la usaba cuando iba al secundario o más, todavía funciona y me da las cuentas perfectas. Pero digo, ¿para qué necesito más poder? ¿Sí? Yo tenía una en la universidad que hasta te hacía integrales, Sí, derivados, la un de millón de los cosas. gráficos. Yo Claro, tenía esa. no, te puedo decir, pero ¿cuánto más le puedo pedir a una calculadora o puedo llegar a necesitar para hacer cuentas? Bueno, una multiplicación, por ejemplo, supongamos, y voy a decir una barbaridad que nadie se me ofenda, es solo para dar parámetros de referencia. Supongamos que a una computadora tradicional le lleva, no sé, 2 millonésimas de segundo
hacer el cálculo. A una computadora cuántica, por ciertas particularidades que tiene, le lleva 2 milésimas de segundo. O sea que hay órdenes de magnitud de distancia. Y uno puede decir, bueno, pero a los fines prácticos hice 2×2 y el número yo lo veo con el mismo nivel de velocidad. Sí, lo que pasa es que cuando vos acumulás eso en una cantidad de cómputos, vas aumentando y empeorando la performance que tiene. Entonces hay cuestiones muy, muy básicas en las que son malísimas. Y hay otras en las que son súper buenas. Entonces, por ejemplo, hay un problema matemático que es el que se usa para todo lo que son los algoritmos de encriptación, que la base es las operaciones sobre cálculo de factores de números primos. ¿Sí? Las computadoras tradicionales son pésimas haciendo eso, y eso hace que hoy los algoritmos de encriptación que tenemos, si vos los quisieras romper sin saber la clave, obviamente, que está por detrás de todo eso, te da millones de años de cálculo. ¿Sí? En esos órdenes de magnitud estamos. Si vos lo llevas a la computación cuántica, con cierto grado de madurez, en el que todavía no estamos ahí, le podría llevar miles de años. Estamos viendo que dentro de menos tiempo le puede llevar cientos de años, y dentro de menos tiempo, probablemente cuando tengamos representación en el orden de las decenas de miles de qubits, con una buena tasa de error y qué sé yo, segundos. Ok, entonces eso, el avance de la tecnología de la computación cuántica puede ser un problema de seguridad criptográfica, o hay como una especie de leí por algún lado post-cryptographic quantum computing, ¿no? Es como que entender que eso va a ser una vulnerabilidad hace que también se prepare la defensa criptográfica en pos de esa computación. Sabemos que la computación cuántica, por sus particularidades, rompe, o de vuelta tiene ciertas ventajas a la hora de ejecutar esas operaciones que tanto le cuestan a una computadora tradicional, ¿no? Entonces nos podemos de alguna forma preocupar por esa situación, que eso va a pasar. Ahora, en realidad la preocupación para mí no es tanto si eso va a pasar o no va a pasar, porque va a pasar. El problema es, ¿cuánto tengo que modificar de todo lo que está ahora y cuánto tiempo me lleva a modificar todo lo que tengo ahora para llegar a un estadio en el que sea quantum proof, por así decirlo? Hoy hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que es que todavía hay papers, recomendaciones. De hecho, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos había hecho una especie de concurso abierto a que se presentaran nuevos algoritmos de encriptación que pudieran resistir a las computadoras cuánticas. Se presentaron algunos y demás, pero todavía no están estandarizados, no hay ninguno que se diga, bueno, este sí es superproof. Ya hay algunos. Entonces, por ejemplo, Signal, que es un mensajero open source, sacó hace ya un par de meses la capacidad de que vos actives una layer de protección quantum. Wow. ¿Por qué? ¿A alguien le preocupa que hoy alguien vaya a leer un mensaje que se intercambió mediante Signal? La realidad es que no. Pero porque en 10 años no tenemos el potencial ni nada. Pero si justo el mensaje que vos le estabas mandando era un secreto de Estado que tenía que estar guardado por 50 años, vos no podés garantizar hoy que en 50 años alguien que estuvo capturando tráfico en una red no lo va a abrir. Claro, está guardando files para ver si los puedo abrir en el futuro. Pero simplemente lo está guardando. De hecho, ese es como un poco el rum que hay hoy, ¿no? Claro. Y Agus, ¿y qué pasa en China? Porque hablábamos antes. Bueno. Yo me acuerdo que de una noticia de hace unos años también, primer país con comunicación cuántica en 4.600 kilómetros de terrenos. Tampoco nos enteramos mucho de lo que sucede allá. China viene avanzando mucho. De hecho, hay un investigador de allá que es considerado uno de los grandes padres o de las personas de mayor referencia para todo lo que es el mundo de quantum computing. Y acá es donde entramos a lo mejor un poco en las polarizaciones que hoy tenemos como sociedad, ¿no? De que, bueno, hay un miedo de que alguien está leyendo, China, por ejemplo, captando todas las comunicaciones que está viendo con satélites, y que se esté almacenando eso para algún día abrirlo y dar sentido de eso. Y el tema es, puede que el día que eso abran haya un montón de información que ya sea pública y sea irrelevante, y puede que haya otra que no. Claro. ¿Sí? Supongamos que alguien en los 70 hubiera estado captando información que se mandaba por satélites militares americanos, ¿sí? Y que la computación cuántica hubiera alcanzado un estadio en el que pudiera entender esas comunicaciones en los 80. Probablemente hoy ya sabríamos con certeza si alguna vez captaron ovnis o no ovnis, o si cayeron los marcianitos en Roswell o no, o el Área 51, si existe o no existe. Claro.
Pues son secretos de Estado que recién ahora te están diciendo, bueno, te voy a empezar a abrir los archivos. Y estamos abriendo archivos hace 50 años, que tal vez son completamente irrelevantes para el avance de la situación que haya hoy, ¿no? Entonces, hoy un poco el llamado es a, bueno, entendamos qué información estamos intercambiando, con qué sistemas, cuáles pueden llegar a ser de alguna forma plausibles de que la información que se intercambie no perdure en secreto el tiempo que nosotros queremos. Y yo antes decía, che, las criptomonedas tienen un say en esto. Bitcoin, blockchain en sí mismo, todo se basa en nuestro entendimiento de la criptografía hoy con los mecanismos de computación tradicionales, ¿no? El hecho de, bueno, nadie puede afectar la red si no es parte de la red de confianza y entonces el bloque se queda grabado. Todo eso se rompe con Quantum. Entonces, mismo la otra vez hablaba con Alan Berner, uno de nuestros expertos de blockchain y de cripto, y él me decía que algunas de las criptos hoy en el mundo ya están empezando a explorar, bueno, ¿qué hacemos para hacer post-quantum? Claro. Porque nos tenemos que adaptar a que eso va a pasar en algún momento. Imagínate que hoy todo el mercado de cripto está basado en que vos podés decir que sos el dueño de esa moneda y eso te lleva a la valoración que tenés. No soy un experto en el tema, así que me corrigen cualquier pavada que diga. Pero eso es básicamente los principios. Imagínate que alguien cambiara el quién es el dueño, porque puede romper la encriptación que está ahí atrás. Sí, no, se rompe toda la economía que plantea, se rompe. ¿Te rompe la economía todo que está planteada? Sí. Entonces, lo mismo, bueno, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a adaptar blockchain a que sea quantum proof? ¿Sí? Acá yo no quiero dar un mensaje tremendista porque también tenemos que entender de vuelta el estado del arte. Todavía no estamos ahí, no lo vamos a romper mañana. Yo te diría que en principio, por todos los planes que yo vi, no lo vamos a romper en los próximos 3 años tampoco. Okay. Se habla de 15 años en realidad, 15. O sea, hace 5 Yo se no decía sé. 20. Yo no sé si tan lejos. Yo no sé si tan lejos. O sea, hay que vender todo en 10 años. Yo no sé si tan lejos. Pero sí tenemos como esa ventaja de tiempo. Y lo otro que sí tenemos que tener en cuenta es de vuelta. No va a haber... Puedo pecar de naiva acá, ¿no? Pero no va a haber un grupo de hackers no fondeados, Claro. súper Sí. fondeados además, que vaya a tener una computadora cuántica en su casa y vaya a estar rompiéndolo. No es como los rigs que se armaban para minar criptomonedas, porque no es ese tipo de tecnología. Tenés que disponibilizarte de vuelta. Nitrógeno para refrigerar, la cantidad de energía que consume es alta. Digo, los materiales que necesitas, no cualquiera se va a ensamblar una computadora cuántica en su garage y va a decir, bueno, ahora me Pero dedico ¿quién a... tiene el poder hoy? ¿Quiénes son las empresas que lideran? No sé, Google, IBM. Y bueno, ahí tenés a los grandes players tradicionales. Vos tenés a IBM muy metido en esta carrera. Que bueno, de los IBM primeros. ha sido de los primeros. Ahí yo creo que hay una parte de ellos como compañía impulsando y otra parte de que, bueno, IBM es como, si vos pensás en la compañía americana, es tipo IBM. Sí, ¿no? papá. Entonces, seguramente también hay otros intereses ahí que están ayudando al desarrollo y el avance en ese sentido. Después, Google, por el sentido de que ellos han estado desarrollando sus propias máquinas cuánticas también. Y después tenés algunos otros pequeños players que se desprendieron normalmente de laboratorios de investigación de distintas universidades. Tenés, bueno, el equipo este de Atom, que fueron los que la semana pasada anunciaron que el año que viene lanzan la computadora con 1000 qubits. Tenés a la gente de D-Wave. En Europa hay como bastantes. Está D-Wave. D-Wave es canadiense. Está Rigetti, que es italiana. Después en Francia hay una que se llama Pascal. Hay varias también ahí gestándose en Europa. Te preguntaba por Amazon Web Services, que me dijiste que eso no es No, porque Quantum. Amazon y Microsoft han optado por otra estrategia. Ellos lo que hacen es, a través de su cloud, disponibilizar máquinas que fabrican otros. ¿Sí? Las de D-Wave, las de Rigetti y demás, están disponibilizadas para que vos las uses a través de eso. Te podés comprar una máquina, o sea, ir al señor Rigetti y decirle, hola, sí, quiero una máquina cuántica, sí. Después de tipo... Es como ¿Para qué? ayer leía una ¿Para nota qué, no? de que Ferrari va a vender el modelo de auto que ganó las 24 horas de Le Mans hace poco, Sí. ¿no? Claro, pero en realidad vos lo comprás y en realidad ellos lo tienen guardado en un garage. Claro. Solo lo vas a poder manejar ciertos días en ciertas Sí. carreras y lo van a mantener ellos por 2 años. Y vos lo que pagás en realidad es todos los costos asociados a eso, ¿no? Sí. Claro. Tenés que pagar como 5 palos euros. Pagás a alardear Claro, para con usarlo tu 4 compra. veces al año. Yo te digo que
Yo me lo manejo ese, ¿eh? ¿Sí? Si tengo Bueno, ahí está. a mí me gusta la Fórmula 1. Por Yo eso, yo sos el público. Sí, claro, yo sería el público. No, Sí. no tengo el capital todavía. Bueno, Eh, pero por eso, hay gente que va y la compra, Sí. pero después es bueno, y tenés dónde Sí. ponerla, ¿no? Dónde queda hosteada, cómo la accedes. Digo, pues necesitas una infraestructura muy particular para darle mantenimiento a una máquina de ese tipo, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Cómo es la infraestructura? Justamente eso tenía empezado. Es como que me imagino un laboratorio científico, ¿viste? Todos de traje, todos Sí, con ¿viste? luces cálidas. Me imagino Mirá. como la NASA cuando arman Sí. satélites. La Sí. realidad, yo en todas las fotos que vi de gente trabajando en un computador cuántico, nadie está en una situación tan así de, bueno, estoy con un traje de biohazard, ¿viste? De polvo, COVID. ¿viste? No. Creo que los médicos estaban más cubiertos cuando estaban en el COVID. No tanto eso, pero sí tenés que entender que probablemente los soportes que sostienen en el medio a la cúpula de la computadora cuántica debe ser más o menos como la habitación en la que estamos nosotros. Ok. Son 4 caños gigantes donde hay un rectángulo enorme que arriba tiene cientos de caños que están pasando con refrigerante, que están pasando con cables que conducen distintos tipos de láseres, que es lo que se usa para medir. Tenés además conducción de energía, redes, porque vos toda esa información de vuelta la transferís a la unidad de control que controla no solo las temperaturas, sino ciertas lecturas. ¿Y Hay el como un consumo montón de energético cosas. está medido o en comparación a un data center? No sé. Nadie estándar? ha dicho No. mucho. al Y ya se va a respecto. decir claramente. Nadie ha pero- dicho mucho. Ajá. La verdad que no sé. No me animaría a decir, es tremendo. No, es que es muy tremendo. nuevo todavía, no lo sabemos tal vez. Claro, y además tenés como problemas que te consumen más energía más concretos, ¿no? O sea, Sí. sabemos que los modelos grandes de lenguaje, se están sacando distintas métricas de, por ejemplo, cuánta energía consumen o cuánta agua consumen Sí. en cantidad de consultas que reciben y qué sé Y yo. también tiene que ver con la moda, pienso, porque en su momento también era clickbait escribir la Obvio. nota de cuánto consume Obvio. minar Sí. cripto. Obvio. Sí, O sea, dirigido también a, ¿viste? A atacar industrias y demás. Obvio, a ver, la posta es que al final también depende de, bueno, la energía de dónde venga, ¿no? Porque vos podés consumirte un montón de megavatios que si los estás Claro. produciendo con una central nuclear son más green que si lo estás produciendo con el central termoeléctrica tradicional quemando combustible, ¿no? sí. Entonces, bueno, tenés como que medir un poco esas cosas. Yo no creo que sean máquinas muy eco-friendly, la verdad, Bueno, pero por bueno. ahí si los podemos conectar a la matriz nuclear argentina, tenemos 3 plantas nucleares y estamos... Y bueno, qué sé yo, por eso, por ejemplo, Bien, Mauro. Francia... ¿sí? Estás dando ideas. Sí. Francia, uno de los grandes puntos que tiene, por los cuales ellos dicen, bueno, somos uno de los países más verdes del mundo, qué sé yo, es por toda la energía atómica que ellos producen. Lo mismo pasa con Japón, o sea, la mayor parte de la energía que producen a diario la producen con esos medios. Sí. De vuelta, yo no sé si hay tanto ahí o no. Hoy la realidad es que a lo mejor incluso el balance es malo porque vos dirías, bueno, frente a la energía que consumen, ¿qué es lo que entregan? Y la mayor parte de los usos que hoy hay son investigativos. Todavía no hay gente usándolo o demasiados casos conocidos de uso productivo realmente, ¿no? Bueno, es un momento de innovación, de avance, de desarrollo, y todos los desarrollos tienen una inversión inicial que después se va a ir viendo desdoblada Totalmente. en el tiempo, ¿no? Y vamos a volvernos más eficientes. Y lo mismo pasó con los procesadores que usamos cada uno en nuestras casas. Se han vuelto más eficientes, tienen capacidades de consumo variable, qué sé yo. ¿Vos cómo te metiste en el mundo de la computación cuántica? O sea, ¿cuál es el origen de esta curiosidad que te llevó hoy a estar liderando el equipo de Globant? Yo soy un curioso. Ok. Entonces a mí me gusta leer de un montón de cosas. Y mientras más raras suenen las palabras, más me interesa. ¿Qué estudiaste vos? Yo soy ingeniero en informática. Bien. ¿Sí? Así que vengo como del palo así de las ciencias. Pero yo estudié ingeniería en informática en la UADE. ¿Por Ok. qué? Porque yo tenía algo claro en mi vida. Lo técnico me iba a interesar tanto que yo me iba a meter en profundidad siempre. Ahora, otras cuestiones que pueden ser necesarias, más de management, de liderazgo, qué sé yo, a menos que me amenazaran de muerte, no lo iba a hacer. Entonces, Sos un hard no digo, skill que guy. no digo que me amenazaran de muerte, pero bueno, poder aprobar las materias todos los meses, todos los cuatrimestres, era un buen incentivo para decir, bueno, voy a leer Sí. de todo esto que normalmente no leería. Y muchas de mis cosas técnicas las he aprendido mucho más en el trabajo y en otros espacios, ¿no? Entonces, a lo mejor información más hard viene más del contacto con la tecnología. Y con Quantum me pasó eso. Me pareció siempre muy interesante el tema de la física cuántica en general.
y cuando empezaron a decir, bueno, las computadoras cuánticas. Pero algo que también me pasa con Quantum es que a mí lo que más me interesa no es tanto cómo funciona. Porque les voy a ser honestos, a mí me explicaron miles de veces cómo funciona una computadora tradicional y sinceramente jamás en 19 años de mi vida profesional me tuve que sentar a explicarle absolutamente a nadie cómo funciona una computadora tradicional para que entiendan lo que le puede traer como beneficio. Claro. Y hoy yo siento que parte de mi rol es eso, ¿no? Nosotros hacemos análisis de, bueno, ¿qué busca la gente? ¿Qué le interesa a la gente de Quantum? Y la mayor parte de las preguntas que ve que le hacen a Google es, ¿qué es una computadora cuántica? Yo creo que toda la gente que lee eso, con suerte el 5% puede entender más o menos lo que está leyendo ahí. He buscado infinitos videos tratando de decir, a ver, ¿quién es el que mejor lo explica? Más dummy, más a prueba de tontos posible. Y sigue siendo un tema complicado. Igual es como que queremos explicar el futuro cuando, pienso también cuando se puso de moda escribir y leer sobre blockchain, era muy poca gente, ciudadano común por ahí no entendía bien qué es blockchain, todavía no lo entiende, pero tampoco podría explicar qué es Internet, cómo funciona Internet. Es que totalmente. El famoso meme del tipo que va a la prehistoria, ¿viste? Sí. Y le dice, está sentado así y le preguntan, bueno, hay electricidad, bueno, ¿y cómo se hace? Y el chabón se queda. Claro, hay muchas cosas que utilizamos en el día a día, incluso un auto. Sí. O sea, antes era como una habilidad, Sí. ¿viste? No, el carburador. Hoy se rompe el auto, o llamás al mecánico, Sí, o es no sé, eléctrico. o es eléctrico, claro, que es una compu. Entonces. Pero por hay- eso, infinitas cosas pasan dentro de un auto basados en una computadora en base a la computación más, entre comillas, tradicional, ¿no? Entonces yo, hoy es como que siento un poco eso. A mí me interesa mucho más hablar justamente de, bueno, los casos, qué es lo que viene a cambiar, cómo nos va a cambiar la vida, que cuántos qubits, por qué los qubits, y más qubits y menos qubits, y la tasa de error. Porque es complicado y de vuelta no nos va a impactar tanto como qué provecho le saquen. Y cuando antes hablaba de, che, tampoco estamos en riesgo por esto de que no todo el mundo lo va a disponibilizar, hoy mucha de la infraestructura de los computadores cuánticos que existen, que están construidos, funcionando, operativos en el mundo, están disponibilizados a través de algún cloud, algún servidor, algún proveedor de nube y demás. Y ahí se pueden poner también un montón de barreras a ese consumo para evitar que alguien los quiera usar malintencionado para romper información que esté encriptada. Y por el otro, que también la capacidad es tan limitada, está disponibilizada de esa forma, pero no es como ChatGPT hoy, que vos vas y le tirás una pregunta y te contesta en el momento, ¿sí? Es tan limitada la capacidad que hay que todo se trabaja en mecanismos de colas. Vos subís tu circuito cuántico y según qué tipo de plan vos pagués, es cuán rápido potencialmente se puede llegar a atacar. Pero no tenés garantías. Estás en una cola de atención y puede haber alguien que esté pagando más plata que vos, que tenga más prioridad y que va a entrar primero. Por eso tampoco tenemos muchas aplicaciones de tiempo real productivas hoy, ¿no? Ahora, ¿se puede hablar de una Internet cuántica? Pensando que, o sea, queda poco para que empiece 2024, se habla de la implementación de la Gen AI en el mundo corporativo, las empresas empiezan a hablar de eso, Sí. de cómo van a empezar a usar inteligencia artificial generativa. Esto es mejor, es más procesamiento, ¿no? O sea, entonces puede ir a la par. Es más procesamiento, depende a qué escala, cuando alcancemos qué números, para qué tipo de modelos. No todos los modelos de inteligencia artificial van a sacarle provecho a Quantum. Hay algunos que son más proclives que otros. Por ejemplo, los modelos de optimización y qué sé yo, que se usan para logística o para forecasting y cosas así, son mucho más proclives de ser optimizados o mejorados en su performance por la computación cuántica. Pero no todos. Entonces, lo mismo, las redes quantum que puedan llegar a ver son para enviar información quantum. La verdad que para mandar ceros y unos como venimos haciendo, tenemos redes súper veloces. El otro día leía que en fibra Google está logrando llegar a hogares casi con 200 gigabits por segundo. ¿Cuánto más necesitas? O sea, ¿qué tanto más rápido te querés bajar una película, un jueguito en tu casa? Porque después, en el uso normal, ¿no? O sea, yo llevo a esos casos extremos porque son cosas en las que nos gana la ansiedad, es un montón de información realmente. Pero cuando vos mandás un par de mensajes a ChatGPT para que te responda, en cualquier caso de uso, o sea, vos haciendo una pregunta
o yo en una aplicación que tengamos nosotros interno tratando de procesar algo. Sí. La verdad que con la capacidad de transmisión que tenemos hoy nos alcanza y nos sobra para que la experiencia sea súper fluida. Es más, el limitante que puedan tener del otro lado en procesar toda la cantidad de llamados que viene que el poder enviar o recibir esos volúmenes de Y información. supongo que una infraestructura también, pensando que hace 10 días licitaron la primera frecuencia de 5G en la 5G, Argentina. sí. O sea, estamos llegando tarde. En el mundo empezó hace 4 años. Sí, pero igual 5G, a ver, si bien se entró a licitar hace mucho tiempo en el mundo, tampoco está completamente implementado 5G. En parte, de vuelta, los conflictos geopolíticos que estamos teniendo han retrasado mucho eso, porque Sí. algunos de los grandes líderes que había en 5G en el mundo venían de China, y cuando Estados Unidos empezó con su pelea con China en términos tecnológicos, por así decirlo, y dijo no, y corrieron a Huawei, creo que era la... Sí. Sí. No, Huawei era uno de los más avanzados en el mundo en redes de 5G. Que ellos quedaran afuera, a Estados Unidos le impactó enorme en el despliegue, porque había un montón de planes de despliegue basados en equipamiento de Huawei, que ya no se podía usar. Y el resto no estaban a la par. Sí. Eso fue una pregunta que le hicimos a todos los candidatos en esa serie, y lo mismo decían, de Estados Unidos te decía que no, pero no te daba una oferta. O sea, no te decía tipo, Claro. no, este mate no, pero este sí. Era como, no, este mate no, después vemos. Entonces hay que ver. Mi pregunta, más allá de lo geopolítico, es, estás hablando de que hoy en día las operaciones cuánticas son de nicho, son para Sí, cuestiones obvio. cuánticas, se está utilizando para cuestiones así de proteínas, de moléculas a nivel medicinal. En el caso de que lleguemos al momento, ¿cómo lo voy a ver yo en mi vida cotidiana? O sea, realmente, porque por ahí es un nicho de un nicho y queda ahí para siempre, o por ahí realmente puedo tener, como decías vos, un internet cuántica en donde ni idea, pienso una idea y la tenemos en la cabeza. Mira, en realidad, donde lo vas a ver es... yo creo que las de Drug Discovery o el nuevo desarrollo de materiales lo vas a ver en que van a empezar a pasar cosas en el mundo que no esperabas, ¿no? Enfermedades que no podíamos curar, que a lo mejor empezamos a encontrarles la vuelta mucho más rápido. Okay. Aceleración en los plazos de investigación, ese tipo de cosas, como pasó en el COVID, que fue como un esfuerzo masivo y todos compartiendo información. Bueno, acá no solo eso, sino con capacidades de cómputo que van a acompañar a todo eso. Nuevos materiales lo vas a ver en que van a empezar a aparecer prendas de ropa hechas de otro tipo de componentes, o vas a empezar a ver que los autos se empiezan a fabricar con otro tipo de materiales, los celulares, la carcasa de una computadora, una tablet, va a empezar a usar otro tipo de cosas, y a lo mejor esas carreras o esos problemas que hoy tenemos con, no sé, por ejemplo, todo lo que es el litio y todo lo que el litio atrae aparejado por las baterías y demás. Bueno, capaz encontramos un material o diseñamos un material que no existe en la naturaleza, basado en otros compuestos de mucha más fácil recolección, que es igual o más eficiente para manejar una batería que carga eléctrica que el litio. Eso lo tenemos que descubrir rápido. Y eso porque... Sí. nos Tal habilita... vez vivamos 100 años. Yo ya estoy pensando en eso. Y eso nos Longevidad habilita gracias infinito. a la computación Bueno, cuántica. Lo mismo, qué sé yo, longevidad. Bueno, hoy ¿qué moléculas se pueden diseñar para combatir los efectos del envejecimiento? Bueno, qué sé yo, se van a acelerar. Ahora, esa es la que vas a ver cómo pasar. En el día a día probablemente no te des cuenta, pero vas a empezar a ver que tus operaciones bancarias sean más seguras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los campos donde se puede aplicar es en todo lo que es detección de fraude. Ok. Entonces, ¿Se van a terminar los bots de Twitter? no, lamentablemente no. Lamentablemente. No. Lamentablemente no hay no. quantum que banque eso. Pobre Lamentablemente no, pero de repente hoy transacciones que vos decís, che, pero ¿cómo la tarjeta no se dio cuenta que estaba pasando algo acá que era normal? Claro. ¿Sí? Porque te robaron tu información, o como a mí me mató el caso el año pasado, fue de este kiosquero que tenía una libreta donde había sacado cómo se calculaban los números de tarjeta de todos los bancos. Y el Muy, tipo muy lo había bueno. hecho en un cuaderno porque había descubierto el algoritmo con el que se calculaban. Y vos Un decís, genio. ¿cómo nadie Sí. lo A hizo? veces O lo sea, tiene que agarrar ese- la AFI. Y que claro, ese pibe es un crack, ¿entendés? Sí. O sea, es un crack en potencia en el que si le enseñás de tecnología, tipo, es fantástico. Bueno, el chabón tenía un cuadernito donde se había anotado todo eso, ¿no? Y con eso hacía como, la estafa que el flaco hacía creo que era, compraba como carga de, no sé, pone de DirecTV o cosas así, y después las revendía, ¿no? Las suscripciones esas. Y el flaco se quedaba con la diferencia de lo que hacía. Bueno,
Esas operaciones que deberían ser raras, hoy a las operadoras de tarjeta, qué sé yo, les cuestan, porque hay un montón de transacciones, porque el sistema es lento en general, porque vos tenés que tratar de primar la experiencia, entonces no te puedo dejar 10 minutos esperando así en el comercio porque estoy verificando si es fraudulenta o no es fraudulenta. Sí, sí, aparte cuando es un monto bajo, ¿viste? Ahora, tengo Quantum y de repente te puede pasar que te empieza a caer una alarma de, che, estoy detectando una operación que es rara. Y vos antes eso lo hubieras esperado más asincrónico. Hoy hay algunas tarjetas que la verdad están funcionando muy bien, actúan muchas veces como bloqueadores demasiado temprano, pero vas a empezar a ver de ese tipo de cosas. La otra, che, tengo que aplicar un crédito. Bueno, acá en Argentina no, pero en otra parte del mundo más avanzada. Tengo que aplicar un crédito, ¿no? Che, 5 semanas el banco evaluando si yo puedo aplicar al crédito o no puedo aplicar. Bueno, risk scoring o credit risk scoring es un campo donde también la computación cuántica puede acelerar un montón ese tipo de cálculos y hasta hacerlo mucho más, no sé cómo decirlo, no sé si parejo, equitativo, porque podría analizar más cantidad de variables, incluso variables que vos pudieras traer a la mesa, que a lo mejor no vienen directamente de un sistema y que hagan a tu capacidad de crédito o de repago y demás, y que no tenga que ver con fuentes de información que ellos tengan, y poder evaluar todo eso mucho más rápido, eficientemente y con más precisión y seguridad, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas de la dinámica diaria van a afectarse. Probablemente, che, el llamado por red que yo hago, no sé, usando Meet, Zoom, WhatsApp, lo que sea, ¿va a cambiar? No. Okay. A mí una de las cosas ¿Va a estar segurizado contra que alguien lo pueda desencriptar en Quantum? Sí. Bien. Posiblemente, pero no te va a afectar en tu día a día seguramente en esas cosas. ¿A cuánto estamos de que haya un hype de startups que pongan quantum computing en su brief? Poquito empezó a suceder, creo. Sí, a ver, está empezando a pasar. Lo que pasa es que tenemos que entender que hay como distintas naturalezas de startups, ¿no? Hoy las startups que estamos viendo son las que justamente se basan en la construcción de este tipo de hardware. Normalmente vienen de algún desprendimiento de algún laboratorio de investigación de alguna universidad o algún centro de investigación en algún país y demás. Entonces, son como un poco más safe que la típica startup de somos dos amigos en un garage que pensamos que tenemos una idea fantástica y juntamos así millonadas de dinero. A mí algo que me sorprende es que estas startups, aunque en muchas cosas uno las ve mucho más confiables, la realidad es que como el rédito también se lo ve como mucho más lejano, se les pone mucha menos plata. El otro día leía estos de Atom que anunciaron los 1000 qubits y la inversión que tenían, sí, eran creo que 5 palos, una cosa así. Vos decís, no es tanta guita para alguien que tiene que montar un laboratorio. ¿Cuánto sale montar refrigeración? uno más o menos? No tengo idea, pero no tengo idea, pero hubiera esperado que los órdenes de magnitud que recibieran ese tipo de compañías como investment inicial para poder bancar todo eso fueran mucho más. Mucho más elevado, porque ves otras compañías que no tienen esos gastos necesariamente y sin embargo están levantando de a billones, ¿no? Fíjate, Anthropic, ¿cómo se llama esta que invirtió hace poco Amazon? Bueno, se me fue. Vamos a buscar. Amazon invirtió hace poco en una de estas de GenAI, que también Amazon no venía invirtiendo nunca en ninguna startup mucha plata. Y tipo fue de una al orden de vuelta los casi billones de dólares, ¿viste? Y vos decís, ¿para? ¿Tanta plata? Y la verdad es que sí. Bueno, OpenAI, Microsoft le puso en el orden de las decenas de los billones de dólares encima, ahí, ¿no? ese ha sido el resultado. Y vos decís, che, pará, o sea, estos pibes tuvieron un consumo grande, nunca hicieron disclosure, pero la capacidad de equipamiento y el equipamiento que tuvieron que comprar para entrenar todos esos modelos es costoso. Hay como pequeños blogs donde ellos cuentan cómo se les iban quemando las placas estas, que son placas que no valen $100. Van en el orden de los varios miles de dólares. Y se les quemaban y tipo se te queman un par de esas y tenés que tirar a la basura todo y volver a arrancar. Ah, ¿en serio? No, o sea, no hay una cuestión modular en esas computadoras. No solo no es modular, el tema es que te empieza a estropear el proceso.
O sea, más Ok. allá de si es modular y tengo que reemplazo un módulo por otro, que eso puede pasar, tu proceso de entrenamiento no es tolerante a ese tipo de fallas en Wow. cantidad, ¿entendés? Ah, o sea, la Entonces te complejidad- rompe y tenés que como que arrancar de vuelta desde una determinada iteración de entrenamiento, ¿no? Wow. Entonces, startups en ese sentido está habiendo muchas. Yo no he visto todavía muchas startups alrededor de vamos a construir un producto que haga leverage de Quantum. Porque de vuelta, ¿qué es lo que pasa? A menos que vos tengas el hardware dedicado para vos de forma exclusiva, no podés garantizar. ¿Qué tipo de nivel de servicio podés garantizar si dependés de una cola de procesamiento para dar tu resultado? Agus, y si tenés que hacer futurología barata, me acuerdo de escucharte en otro lugar hablar de que no pudiste predecir el boom, el furor de ChatGPT, Sí. la IA generativa y todo, como que se te escapó de las Sí, manos. Lo estábamos conversando con unos amigos un mes antes, pero no llegamos a sociabilizarlo con nadie, ¿viste? Nos quedamos con, bueno, esto va a pasar el año que viene, o sea, se viene. Sí. Se viene. Y pasó muy rápido. Ni loco esperábamos que pasara en un mes, ¿no? Entonces nos escapó ahí entre los intersticios. Bueno, si tenés que hacer ahora esa futurología barata y zapatos de goma, ¿qué pensás que va a pasar? ¿Cuánto tiene que pasar de tiempo para que empecemos a ver estas startups y nuevas aplicaciones? Mira, yo creo que en esto sí va a pasar tiempo. ¿Sí? Sí va a pasar tiempo porque hoy todos los esfuerzos reales que veo en Quantum y demás vienen de grandes organizaciones que tienen el poder de invertir en eso y que tienen además la capacidad de contratar ese tipo de perfiles, ¿no? Por ejemplo, vos hablábamos antes de Drug Discovery, hablábamos de temas de financial y demás. Las compañías que están haciendo eso son compañías que son capaces de ir al mercado y captar a los mismos investigadores que podrían estar trabajando en alguna de estas startups construyendo estas máquinas para que trabajen para ellos. JP Morgan, por ejemplo, ya lo dijo públicamente que está trabajando y creó todo un equipo basado y especializado en Quantum y está trabajando con los proveedores de Quantum para ver cómo le saca provecho a Quantum. Pero claro, ¿cuántas compañías pueden ir, invertir y tener un equipo de ese tipo que además es... Yo lo conozco de mi propia experiencia trabajando con equipos que trabajan en inteligencia artificial así medio de edge. Hay gente que sabe un montón de su terreno y a lo mejor no sabe tanto del terreno del negocio, ¿no? Claro. De la vida de hacer negocios en sí mismo. Entonces, es como difícil llevar ese lenguaje. Ahora vos necesitas esos perfiles, porque del otro lado, cuando tiene que hablar con IBM o con Google o con el que sea para entender las capacidades reales que tiene la máquina, hablan en un idioma que no es el del ingeniero de software promedio. Claro, como que el mundo de la ciencia y los negocios tienen que ir de la Claro. mano, pensando también que el CONICET hace años también que investiga. Leía que en la Universidad de La Plata también hay un Bueno, laboratorio hace poco, la cuánto. semana pasada salió una nota de un trabajo conjunto entre el CONICET, la CONEA y un centro de investigaciones de Alemania sobre partículas que son prometedoras en el campo de, bueno, cómo podrían impactar al desarrollo de quantum computing, pero también de quantum networks. Y una partícula subatómica particular que tenía un nombre muy extraño, que era la combinación de otras tres fotones, sonotrones y excitrones, creo que era el nombre de las tres partículas que se combinaban en esta, que ahora no me acuerdo. Fonocitrón, creo que era una cosa. No le quiero Buena pifiar con el nombre. contraseña, Mel. Suena a Transformer. Sí. Pero bueno, esa partícula que podía habilitar otros use cases se estaba investigando acá. Hay mucho hoy en el mundo de la academia, yendo hacia la industria. Estamos desarrollando el hardware. A mí me hace acordar un poco a cuando pasamos de la máquina Enigma y Turing metido ahí con un equipo de gente tratando de encontrar una máquina que funcionaba para desencriptar Enigma. Y todo el progreso que hubo después hasta que llegamos a que alguien pudo programar, por ejemplo, en tarjetas perforadas, que era una forma de abstracción más elevada sobre el poder usar ese poder de cómputo a los lenguajes modernos. Hoy parte de lo que está como materia un poco pendiente para poder masificar además el uso de Quantum y demás es ese paso. Hoy tenés a IBM con Qiskit, que es su SDK para desarrollo sobre las computadoras cuánticas de IBM, que funciona sobre la arquitectura de las computadoras de IBM, no funciona con la de Dewey, no funciona con la de Pascal. Y
Por el otro lado tenés a Microsoft, que viene hace ya unos... Y fue uno de mis primeros disparadores de meterme en Quantum. Ya debe llevar unos 7 años, más o menos. Ellos lanzaron o anunciaron en su momento que estaban desarrollando un lenguaje de programación llamado Q Sharp, que justamente buscaba esto. Me aíslo de cuál es el hardware que está por debajo y yo puedo programar usando todos los principios de Quantum, usando este lenguaje, con la particularidad de que después va a haber algún tipo de intérprete o algo en el medio que me va a ayudar a que vaya y opere con la computadora, ¿no? Que es lo que Microsoft siempre hizo con sus lenguajes, ¿no? Me fue agregando capas de abstracción sobre lo que corría por debajo. Eso para mí es recontra promising. Ellos habían hecho simuladores que se podían usar. Hay hoy varios simuladores que te permiten, si tenés cierto nivel de hardware, jugar con circuitos cuánticos muy básicos. Eso es lo que usa Amazon, simuladores. Tengo el nombre de la empresa que ibas a decir. Sí. La tenías en la punta de la lengua. Element 6, ¿es? Esa es una, pero hay otra que invirtió que Del es... grupo de Beers. Sí, esa es una. Bien. Pero hay otra más, que ahora no me acuerdo. Ok. Pero bueno, Amazon, por ejemplo, en su momento ayudó mucho en la elaboración y en el desarrollo de cómo generar estos simuladores, ¿sí? Yo creo que por ahí hay algo muy interesante como para ir preparando capacidades cuánticas a futuro. Es algo que, por ejemplo, nosotros estamos explorando de, bueno, ¿cómo nos sirve esto en una instancia educativa? O sea, de learning. ¿Cómo hago que mi gente empiece a entender cómo funciona programación en Quantum mediante ponerles enfrente un simulador que yo puedo gestionar con qué disponibilidad tiene frente a, no sé, pagar una suscripción de un montón de dólares que no tiene sentido para que algunos entusiastas del tema se puedan poner a jugar con eso y que encima de vuelta van a depender de una cola de procesamiento y todas esas cosas que yo les contaba. Pero será entonces tal vez la tendencia de 2024, entonces ofrecer este servicio de cómputo en Quantum a laboratorios. Yo creo que eso va a seguir biotecnología. expandiéndose y va a seguir ampliando las capacidades que hoy ya existen. Hoy IBM tiene disponible en su cloud procesadores de 433 qubits que vos podés usar. Algo particular que ellos tienen, que tuve la grata sorpresa de estar en un evento hace poco donde contaron un montón de cosas y me abrió los ojos frente a la imagen que yo tenía, ¿no? Y es esto de que ellos, todos los distintos niveles de procesadores que tienen, los han ido iterando en distintas generaciones. Entonces, de sus primeros procesadores, los más viejos, que tenían a lo mejor 23 qubits y qué sé yo, ya tienen como 5 o 6 generaciones encima. ¿Y qué quiere decir que tienen 5 o 6 generaciones? Que las nuevas tienen mejor error rate que las anteriores. Entonces cada vez saco más provecho real y efectivo de esos 23 qubits que ellos me están poniendo a la mano, ¿no? Y por ejemplo, ellos empezaron a difundir bastante sus cursos, espacios de capacitación y demás. Y ahora, por ejemplo, hace poco habían lanzado justamente uno centrado en todo el tema de encriptación post-quantum. Entonces yo creo que es un buen momento para empezar a entender eso y entender el impacto futuro de esto y bueno, hacer análisis organización por organización, industria por industria, cuáles son las que hoy están potencialmente expuestas, porque la información que están generando hoy no va a sobrevivir en el tiempo que ellos esperan como un secreto. ¿Y ustedes en Globant están haciendo eso puntualmente o cómo están utilizando este tipo de computación? Eso es lo que, a ver, nosotros hoy lo que tenemos es un equipo que está principalmente centrado en Colombia, en nuestras oficinas de Colombia. Ahí tenemos un Glover, como llamamos a toda la gente que trabaja en Globant. Tenemos un Glover que es MVP reconocido por Microsoft en Quantum, que él está muy especializado en lo que está disponibilizado en la infraestructura de Microsoft y las tecnologías que ellos tienen para esto. Y con él y otro equipo de gente que viene de distintas ramas de la física también y demás, que trabajan en distintos roles adentro de la organización, estamos viendo todo el tiempo, bueno, cuál es la tendencia, hacia dónde van, cuál es el nuevo estadio que hay, participando en distintos hackatones que hay para conocer más de las distintas arquitecturas y tecnologías que hay. Y lo que queremos empezar a hacer es, bueno, estamos tratando como de destilar cuál es el conocimiento que queremos que la masa de la gente en Globant tenga de Quantum. Y respecto de nuestros clientes, estamos empezando a estructurar un offering
que justamente nos permita ayudarlos en navegar este mundo y entender eso. Bueno, ¿cuál es el impacto de la era Quantum en mi organización? ¿Sí? Se están adelantando un montón a lo que es la movida del mercado en general, ¿no? Lo mismo hicimos con AI allá lejos por el 2016. Wow. Y a ver, nosotros decimos que con AI empezamos el journey hace 10 años porque nuestro primer paso fue formarnos mentalmente para pensar en datos, ¿no? Que eso lo hicimos en el 2013, cuando armamos ese estudio. Después en el 2016 ya teníamos equipos más especializados en AI. Ya empezamos a decirle a las compañías, che, ojo que esto se viene. En 2017 escribimos como un pequeño booklet. En el 2018 ese booklet se convirtió en un libro. Con Quantum estamos haciendo lo mismo. Y no empezamos este año con Quantum. Quantum lo venimos discutiendo, que yo tenga recuerdo al menos activamente, desde el 2018. Hace un montón. Es que sí, es cuando me parece que empezó a surgir el tema. Entonces, a nivel mediático también, me atrevo a decir. Sí, y porque fue que se empezó a disponibilizar realmente, porque antes de eso todo lo que vos leías era solamente algo muy de laboratorio. En 2018 empezaron a aparecer las primeras máquinas disponibilizadas, se empezó a disponibilizar estos SDK, más detalles sobre cómo iban a funcionar las máquinas y demás. Se empezó como a tratar de homogeneizar el conocimiento que había alrededor de la temática, y nosotros desde entonces venimos explorando. Hicimos exploraciones con nuestro estudio de Life Sciences en cuanto al impacto que podía tener para temas de secuenciación de ADN, de moléculas, para drug discovery. Obviamente, de vuelta, hoy lo que nos pasa es, bueno, según qué tan complejo sea el problema que querés masticar, es qué capacidad necesitas para poder procesarlo efectivamente, ¿no? Y ahí es donde tenés un poco el challenge. ¿Están buscando tener su propia computadora cuántica? No, estamos buscando hacer buenos partnerships con la gente que lo tiene. Bueno, Ok. Sinceramente. ¿Y alguna lectura? Bueno, este es un gran contenido ya, per se, para empezar Sí. a viralizar y a pasar a tu gente, pero ¿alguna lectura, algún paper que valga la pena? Sí, o libro que hable Sí. sobre el... ¿no? Más general por ahí, libros sobre... Artículo, ensayo, Sí. tweet. No. TikTok, si tenés algún TikTok que me puedas recomendar para que No. entienda la Sticker- computación cuántica. sticker de WhatsApp. Claro. Algún meme, ¿no? Ya se pone, ¿viste? Bueno, yo por eso le dije a mucha gente que Ah. empiece a leer de vuelta sobre la paradoja del paradigma de Schrödinger, porque al final Ahí va. es la analogía más interesante cuando vos querés entender qué pasa con una computadora cuántica y qué implica un qubit. Y no lo veo tan usado como debería ser. Eso Ok. es como Ok. una incógnita que yo tengo, bueno. ¿no? Entonces, si entran a leer ahí, van a ver cómo llegan al camino de entender Quantum, y a lo mejor algunas cosas te empiezan como a hacer más clic en la cabeza. Lo otro que los invito, de acá a un mes más o menos, calculo, nosotros vamos a haber sacado el reporte de tendencias de 2024, donde vamos Sí. a estar cubriendo el tema Ahí de va. Quantum. En nuestro Instagram y en nuestras redes, además vamos a estar lanzando en los próximo mes y poquito más material sobre Quantum, en cuanto a qué es Quantum, las aplicaciones, infografías relevantes. Bueno, espero que respecto estén de en los este Tech tema. Trends, que los solemos tirar todos los días, todos Sí, los programas. por eso, vamos a estar haciendo todas estas cosas seguido para ayudar a navegar un poco más este tema de Quantum. Y bueno, también esperamos lanzar en breve nuestro Quantum Studio, que es un poco la parte de, bueno, cómo los bajamos a una propuesta de valor concreta de Globant. Hay algunos milestones que estamos persiguiendo alcanzar previo a que eso suceda, pero en breve va a tener identidad también. Buenísimo, Agustín. Muchas gracias. En redes, ¿cómo te pueden encontrar? Así- En redes, AP Huerta en Twitter, en LinkedIn a Huerta. No me busquen en otras redes porque no las uso No. demasiado. Así que eso. Excelente. Bueno, Juli, muchas gracias por venir. Por ¿eh? favor, un Sí. placer. La pasé muy bien. Buenísimo. La Bueno, pasé muy muchas bien. gracias, Agustín, Gracias a de vuelta. ambos. Juli, esta ha sido La Última Frontera. Me voy con muchas cosas que estudiar, que leer. Espero que ustedes también. Les mando un gran saludo. Nos vemos el martes que viene. Estás subiendo, sigues subiendo. Oh no, te acabas de desarmar. Crypto, blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT.